Batman es uno de esos personajes que no necesitan presentación. Un icono de la cultura popular, aunque no te gusten los superhéroes, sabes de su existencia y has visto alguno de sus productos alguna vez. Ya sea una película como las de Christopher Nolan, las de Tim Burton o más recientemente de Batman, de Robert Pattinson con todo el mame que se hizo alrededor. O si no eres muy fan del cine te pudo haber tocado ver alguna caricatura de él. Que si bien actualmente ya no hay muchas en emisión, hubo una época en la que Batman siempre estaba en la pantalla chica. Cuando terminaba una serie al poco tiempo empezaba una nueva en emisión, cuando el universo de Batman la serie animada terminó, unos cuantos años después llegó The Batman, cuando The Batman terminó a los pocos años salió Batman el Valiente, y cuando esta acabó, al poco tiempo salió The Where Be Batman. Pero me quiero centrar en estas tres únicamente en este video. Verán, tuve una rara época a finales del año pasado e inicios de este, en donde anduve muy ajetreado con cosas personales, trabajo, estudios y demás, cosas que no importan ahora. Pero durante ese periodo por alguna razón, se me ocurrió comenzar a ver Batman The Animated Series, y una vez que acabé todo el contenido de esa continuidad me quedé con ganas de más, y seguí con The Batman por la recomendación de un buen amigo, y al terminar empecé con Batman el Valiente recordando que fue la serie que vi en mi infancia, en esos tiempos difíciles Batman me ayudó a seguir en el camino. Y por eso quise hacer este video. Así es, me vi 3 series de Batman para que tú no tengas que hacerlo, o puedes hacerlo si quieres, nadie te detiene. Pero para ser más claros, me vi 3 continuidades enteras de Batman, ya que me vi todo el Timbers, incluyendo Batman del futuro y la Liga de la Justicia, tanto la normal como la ilimitada, esto para tener más margen al comparar, ya que en más otras series de Batman que comentaremos muchos personajes de la Liga hacen apariciones, además es parte de la esencia de Batman el verlo e interactuar con otros héroes. Así que sin más comencemos por contar un poco de cada serie, cómo se originó y cómo se desarrolló su historia y su tono, para posteriormente compararlas con sus contrapartes. Y ojo, este video no es para decidir cuál serie es mejor. Esto solo lo hice porque al ver las 3, es muy interesante el ver cómo el Caballero de la Noche evoluciona a través del tiempo en distintas encarnaciones animadas. Hablando de 3 capítulos de cada serie individualmente. No los que yo considere mejores, sino los que considero más interesantes y dignos de echarle un ojo. Ahora sí, sin más comencemos con la tan aclamada, Batman The Animated Series. El hijo pródigo de Warner Animations en los 90s y el inicio del universo expandido de series conocido por los fans como el Timbers. Esta serie comienza mostrándonos una ciudad gótica, sombría y oscura donde pocas veces este día, con una noche roja carmesí asentando lo lúgubre que es esta ciudad con un Batman que ya lleva años en su papel, donde incluso ya tiene un Robin que al menos en el orden en el que están los capítulos en HBO no te lo presentan, solo aparece en un capítulo como si siempre estuviera ahí. Lo cual no es queja, pero puede confundir un poco. Batman The Animated Series fue una sorpresa para mí cuando la vi por primera vez, me sorprendió bastante ver una serie infantil de los 90s en donde los villanos podían usar armas normales, ya saben, metralletas, strikers y cosas así. Yo venía de ver series de Marvel como Spider-Man de los 90s de X-Men, en donde toda la acción era con armas de fantasía láser, o sea es un chiste andante ver en Spider-Man al Punisher con todo su arsenal usando armas láser para suavizarlo ante un público infantil. Pero esto aquí no pasa, toda la serie tiene un estilo noir muy marcado. El tema de los gángsters es de los que más sobresalen en esta serie, cuando los villanos no son locos con doctorados, son gente peligrosa que tú podrías ver en la vida real, como la familia Salvatore, Tony Zuko o uno de los más persistentes en toda la serie, Rupert Thorne, quien tal vez si les suena familiar aunque nunca hayan visto la serie, esto es porque sale con un diseño casi calcado a la de esta serie en Creature Commandos en el nuevo DC, siendo el mafioso que le dio su origen y desarrollo de personaje a el Dr. Phosphorus. Me atrevería a decir que Rupert Thorne en esta serie es el equivalente de Kingpin para Batman, un mafioso pesado en ambos sentidos de la palabra que siempre está siendo hostigado por el Caballero de la Noche, e incluso acá le debemos su origen a Dos Caras. Y así comenzamos con el primer capítulo del que quiero hablarles. Ya que en un capítulo doble llamado Las Dos Caras, durante la campaña de Harvey Dent para fiscal de distrito, Thorne buscaba algo sucio de Harvey que pueda usar en su contra pero no lo logró. En ese momento Harvey estaba muy mal psicológicamente, se nos cuenta que este Harvey tiene trastorno de la personalidad disociativa, así que desde antes del accidente, Harvey ya poseía Dos Caras. Pero todo explota cuando Harvey es víctima de un atentado por un secuaz de Thorne y termina rociado por un ácido que le deforma la mitad de la cara.
Después del incidente, Harvey abraza su otra personalidad y decide tomar venganza de Thorne, robando parte de su imperio e intentando matarlo varias veces. La caída de Harvey es triste en esta serie no solo por ser víctima de su enfermedad, sino también por ser un enemigo más personal para Batman, ya que Harvey era un amigo íntimo para él. Harvey es un representante del origen de gran parte de los villanos de esta serie, gente con problemas mentales. El ventríloco, el rey reloj, Zeus, el sombrerero loco, el Joker, o la protagonista del próximo episodio que revisaré hoy. Paige Monroe. Mean Seasons es el capítulo del que les hablaré ahora. Todo comienza con una chica enmascarada con ayuda de 3 hombres sin playera, causan caos en shows de modelaje en donde secuestra a gente que tienen que ver con este mundo. Batman intenta descubrir por qué hace esto, hasta que descubre que la chica es una ex modelo que fue muy exitosa, pero que fue despedida por llegar a los 30 años. Me suena de una película que salió hace relativamente poco en cines. Así, esa película. Esta chica estaba secuestrando a las personas que le hicieron daño en el pasado, usando un sistema de captura muy parecido al del hombre calendario, pero haciéndolo por temporadas del año. Nos cuentan que gracias a el daño psicológico causado por su trabajo en modelaje, la chica pasó por algún accidente que dejó su rostro dañado a tal punto que no deja que ni siquiera sus asistentes la vean sin ella. Pero al final del episodio, cuando la máscara se cae, nos damos cuenta que ella es bellísima, no hay nada malo con su rostro. Pero sus años en el modelaje hicieron que solo pudiera ver sus defectos. Es hermosa. Pero ella ya no lo sabe. Solo puede ver sus defectos. Este episodio es uno de los más adultos de la serie, tomando a un villano relativamente poco conocido como lo es Calendar Man y refrescar su concepto convirtiéndolo en una versión femenina donde ataca por las temporadas de modas, y haciendo una clara crítica social a la industria de Hollywood en esos tiempos. Y es algo que lamentablemente no ha cambiado, tal y como podemos ver en una película con un mensaje similar, la cual es la película de La Sustancia del 2024. Desgraciadamente actualmente en estos medios, si no eres joven, ya no importas. Y por último no podemos hablar de Batman The Animated Series sin hablar de la relación más tóxica de la animación. Por supuesto hablamos de Harley Quinn y el Joker. Y para esto hablaré del último episodio de la serie, al menos en el orden de HBO Max. The Mad Love. Loco amor. Harley Quinn, me pregunto cuál habrá sido la reacción de Paul Dini y Bruce Timm al darse cuenta que al crearle un patiño al Guasón crearon un símbolo mundialmente reconocible que no solo pasó a formar parte de los cómics, sino que pasó a ser reconocible en otras series, 3 películas live action y una serie animada propia para ella con 5 temporadas actualmente. La razón por la cual Harley Quinn se hizo tan popular fue por su triste relación con el Joker. Ya antes de este capítulo se nos había enseñado a Joker tratando mal a Harley, vemos desde el capítulo donde Harley se muda con Hiedra en donde vemos por primera vez que vemos a los personajes siendo conscientes del maltrato que Joker hace a Harley, vemos como Hiedra intenta ayudarla pero al final del episodio, una simple disculpa del Guasón de Gótica hace que Harley vuelva con él como si nada. También tenemos el ejemplo del capítulo de Harley Holiday en donde ella es considerada reformada y es liberada de Arkham, intentando vivir una vida normal en Gótica hasta que por un malentendido termina robando un auto junto a una rehén. Pero nada como el capítulo del que les estoy por hablar. Loco amor. Empieza con lo de siempre, el Joker y Harley haciendo maldades con el comisionado Gordon. Y como siempre el Joker abusa de Harley. Resulta que es el aniversario de Harley y el Joker, ella intenta complacer a Sr. G, pero como de costumbre este está más enfocado en Batman. Desde el inicio fue una psiquiatra novata que se interesaba en los super locos de remate, desde que llegó el Guasón le echó el ojo. Primero diciéndole que le contará sus secretos, sus traumas, sus más profundos pensamientos, todas mentiras para hacerla sentir vulnerable. Contándole a ella una de sus muchas historias de origen. Haciéndose ver como un alma atormentada que tuvo mala suerte. Y así la joven Harley cayó en la trampa del Guasón. Lo triste de esta Harley es que a diferencia de otras versiones donde Joker la tira a los ácidos para volverla loca también, acá fue pura manipulación emocional lo que hizo a Harley enloquecer. Harley encierra a Batman usando una trampa del Joker para que por fin la vuelva a ver como ella lo ve a él.
Batman intenta hacer que ella vea la verdad, como la convirtió en su sirvienta personal, todas las mentiras que le dijo, pero no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Y Batman usa esto para manipularla para que llame a Joker y vea la muerte de Batman. Pero como era de esperarse, Joker no podía con la idea de que ella fuera quien logró atrapar a Batman, así que la tira del edificio por la ventana. En fin, Batman derrota al Joker y Harley. Pero cuando Harley regresa a Arkham y piensa que ya se libró del Joker, una simple carta de que te mejores es suficiente para hacerla olvidar que está gravemente herida por su culpa. Este capítulo es una llamada de atención para todas aquellas personas que están atrapadas en relaciones tóxicas similares, siempre justificando al agresor, siempre pensando que va a mejorar, les dan migajas y con eso los convencen que los aman tanto como ellas lo aman a él. Lo triste del asunto es que en la serie de la Liga de la Justicia que ocurre después de la serie de Batman, vemos a Harley volviendo a ayudar al Joker como si nada. Eso fue hace mucho tiempo, ha cambiado. Fuimos a un consejero matrimonial. Batman Animated es la primer serie que revisamos, como podemos ver, es una serie que fue un antes y después en la animación de superhéroes, en palabras de Bruce Timm, en colaboración con Kevin Conroy querían crear a un Batman con una estética sombría y noir. Usaron el arte deco para brindarle vida a la sombría ciudad gótica en conjunto a un Batman estoico y con un toque de inspiración en el Batman de Tim Burton nació Batman The Animated Series. Continuemos con The Batman. Toca hablar de The Batman. Y no me refiero al Señor de la Noche. Me refiero al que vino antes, The Batman del año 2004. Esta serie me da aires de adaptaciones de los años 2000 como Transformers, Animated o Las Tortugas Ninja del 2003, o series originales de esos tiempos como Ben 10, Kim Possible, Samurai Jack o Danny Phantom. Una propuesta con un protagonista más joven, con varios conceptos muy cambiados y muy frescos para la época, en un universo donde estos elementos encajan aunque sean cambios enormes comparado con lo que muchos conocen como Batman. Como ejemplo tenemos al Acertijo fan de My Chemical Romance, el Joker gimnasta, la Batwave que es una especie de alerta de crimen remota que reemplaza a la Batiseñal en la primera temporada, o uno de los más importantes. El nuevo Clayface. Lo cual nos lleva a el primer capítulo del que quiero hablarles. Él es Ethan. ¿Ethan Hunt? No. ¿Ethan Winters? Tampoco. Ethan Bennett era un policía que aún estando en una comisaría que tenía la orden de capturar a Batman al ser considerado un forajido de la justicia, estaba a favor de Batman, siempre lo estuvo, aunque en esta serie la gente ve a Batman más como un vigilante que como un héroe, es como si JJ Jameson dirigiera la policía de Gótica. Pero en un episodio el Joker comienza a quejarse sobre el hecho de que la policía considere a Batman un criminal más peligroso y con mayor prioridad que él, o sea eso sí es estar loco. Para remediarlo el Joker usando una arcilla plástica que él inventó empieza a vandalizar toda la ciudad con sus típicas payasadas, pero si así lo consideran un mal por encima de Batman, así que secuestra a uno de los oficiales, elige a Ethan. Si nadie me va a tomar en serio entonces tal vez después de desquiciar a uno de sus oficiales lo hagan, su idea era volver loco a Ethan pero Batman y otra policía lo encuentran a tiempo, Joker amenaza con dispararle la arcilla para acabar con Ethan pero lo evitan, el líquido cae al suelo y el gas que suelta afecta a Ethan, ya en su casa pensando que el peligro pasó se convierte en arcilla, cara de arcilla o mejor llamado Clayface. Poco a poco su cordura desaparece, intenta vengarse del Joker, pero su punto de quiebre es cuando intenta matarlo y admite que el policía que alguna vez fue desapareció, dejando a Batman viendo cómo su mejor amigo cae, convirtió en un villano más de Gotham. Pero no se sientan mal por él, al final de su arco en la temporada 2 se redime ayudando a derrotar a un segundo Clayface que es más parecido a lo que conocemos de Clayface en los cómics. Asuntos de familia. A decir verdad, creo que entre Batman The Animated Series y The Batman es esta última la que aborda mejor el tema del origen de Robin. Siendo el primer episodio de la tercera temporada de la serie, esta vez sí nos cuentan el origen de Robin. Ya que en la serie anterior si bien podemos ver flashbacks de cómo fue la muerte de la familia de Robin, se queda en eso, en flashbacks que se nos enseñan cuando el mafioso que lo hizo, Tony Zuko, vuelve de entre las sombras. Pero en esta versión se nos cuenta desde el presente.
Ambas versiones comienzan muy parecido. Tony Zuko intimida a el padre de Dick Grayson siendo chantajeado para pagar protección. La diferencia principal es que Tony Zuko en la serie de los 90 era un mafioso más realista en el sentido de que era un pobre diablo, que era sobrino del hijo de un gángster poderoso y ya por eso tenía poder. Cuando acaba con el circo de los Grayson él desaparece y no vuelve a ser visto hasta que Batman logra localizarlo por uno de sus muchos alias. En The Batman Tony Zuko es un villano más de molde, si podemos llamarlo de ese modo. Es caracterizado como una contraparte de Robin ya que también viene de familia de circo y su grupo de mafiosos son justamente su familia de circo, un domador de leones, un hombre fortachón y un malabarista. Siendo algo así como la pandilla del circo, algo que encaja más con el tono de esta serie. Batman llega y ahuyenta a los locos del circo, pero esa misma noche regresan para darle su origen a Robin. De una forma mejor lograda que la de los 90 en mi opinión. Nos muestran a los padres caer y nos dejan la expresión de Robin reflejada en la de Bruce Wayne quien estaba en el público. Una vez que Dick es adoptado por Bruce Wayne, Dick sigue estando solo. Su prioridad es encontrar a Tony Zuko antes que haga algo más. Al poco tiempo Dick descubre que Batman es Bruce como es evidente. Dick decide ayudar pero Batman no quiere poner en riesgo a otro niño. Recordemos que para este punto Batman ya trabajaba junto a Batichica que en esta versión solo tiene 12 años. Así que Batman va por Zuko pero lo encierra en una trampa estilo Guasón. Dick sale a ayudarlo portando el traje con el que debió debutar en el show de aquella fatídica noche, decide usarlo como su traje de vigilante. Entre líneas se nos cuenta cómo puede que Zuko haya matado a su padre. Y Robin llega a salvar a Batman. Robin a punto de matar a Zuko decide que la policía se encargue de él. Ahí es donde Dick decide su nombre, usando el apodo que su madre le dio. Robin. Si bien se podría considerar una versión más ligera del origen de Robin en Batman The Animated, en mi opinión es lo suficientemente densa para que se sienta real sin necesidad de ser full seriedad como el de Animated Series. Reemplazan el rencor y enojo de Robin por perseguir a Tony Zuko por el amor que el legado que le deja su familia, su traje, su nombre, su legado. Tal para cual. Aquí comenzamos a ver la relación del Joker con esta versión de Harley Quinn. La primera vez que vi esta versión me sorprendió gratamente. Fue un soplo de aire fresco venir de una relación tan destructiva como la de la Harley y Joker original a pasar a una dinámica de poder más llevadera, como el nombre del capítulo lo dice, tan para cual. El capítulo comienza con un típico día en Gotham, el Guasón peleando con la Batifamilia. Sus secuaces son arrestados pero él huye a tiempo, llegando a su guarida se descubre que huyó para no perderse el show de la doctora Corazón Harleen Quinzel. Si bien sigue siendo una doctora psiquiatra, es una más superficial más tirando para estafadora que te lee la mano y te dice de que te vas a morir que para algo profesional, ya que sacó su título de internet. Pero bueno, eso no importa porque ya le quitaron el show, después de presentar a Bruce Wayne y hacerlo quedar mal con una ex. Sus trucos y tretas es lo que llama la atención del Guasón en esta versión. Harley se queja de que nadie la tome en serio después de su show, ahí es donde Joker aprovecha y va a conocerla. Ambos quieren sacar provecho del otro, a ella le intrigan las mentes con personalidad extrema y cree que con el Guasón podría escribir un libro para recuperar su show y obtener algo más de respeto. Mientras que el Joker quiere una nueva asistente. Ambos terminan haciéndose terapia de loco a loca. Ambos terminan saliendo a causar caos en las calles, se ven adorables estos dos juntos, a diferencia de la pareja anterior estos sí se ven enamorados y felices. Cuando regresan a su guarida esa noche es Harley la que maquina un plan para vengarse de la televisora que la despidió. La pareja se pone dispareja cuando Harley comienza a mandarle al Joker, al inicio Harley se deja pero al final terminan peleándose y es por eso que terminan arrestando a Harley y el Joker huye nuevamente. Si bien este final puede ser parecido a como terminaba siempre Harley y volviendo con el Guasón en la serie de los 90s, siento que acá no es que uno tenga el dominio del otro, es más que ambos se complementan en un espiral retorcido de locura, como las típicas parejas que cortan y vuelven. Los dos son igual de conflictivos, y se usan mutuamente aunque se amen. Esta no es una psicóloga corrompida y manipulada, es una chica que en busca de atención vio en el Guasón una forma de liberar su lado más violento. En futuros episodios esta dupla vuelve a verse con un tono parecido, se aman pero a veces pelean. En general una relación mucho más sana que la de los anteriores.
The Batman es una buena readaptación del héroe, retomando conceptos de las adaptaciones anteriores, pero tomando más elementos de los cómics o creando nuevos. Y así pasamos a la última serie que revisaremos hoy, y la que a mí me tocó ver de niño. Batman el Valiente. Batman, el Valiente. O por su nombre original Batman the Brave and the Bold. Fue la serie que le siguió a The Batman, saliendo solo un año después de su finalización en el 2008, siendo una adaptación más ligera de Batman y como el mismo Batman lo dice en el último capítulo de la serie, una carta de amor a la era de plata de los cómics. Un Teen Titans Go, pero bien hecho. Esta serie se destaca porque si bien Batman es el protagonista en cada capítulo, está acompañado de un héroe al que Batman ayuda con su problema o es Batman quien recibe la ayuda de él. De los más destacados tenemos a Aquaman como el viejo amigo de guerra, Flecha Verde como el rival amistoso, Jaime Reyes, el Escarabajo Azul como el actual protegido de Batman y a Plastic Man como el ex villano convertido a héroe. Estos dos últimos son los que mejor dinámica tienen con Batman, ya que no es solo de amistad, ellos ven en Batman a alguien a quien seguir, a alguien que los puede guiar a ser mejores personas. Con Escarabajo Azul existe todo un arco de varios capítulos, ya que en esta versión Ted Kord, el anterior Escarabajo Azul, está muerto, hizo el máximo sacrificio y salvó al mundo de un misil en una misión conjunto a Batman, quien lo consideraba su mejor amigo, en donde debían detener a su tío malvado, que quería quedarse con la tecnología de Ted. Con Plastic Man es más complejo, pues el accidente que lo convirtió en lo que es fue culpa de Batman. O'Brien era un asistente del Hombre Cometa, que en un robo fallido dejó a O'Brien atrás y por culpa de Batman, cayó a un tanque de ácido quedando hecho plástico. Ahora Batman lo ayuda a redireccionar su vida para volverse un héroe. La serie por fuera puede parecer algo tonta o simple, pero tiene de los mejores desarrollos de las tres series. Es más, fue la única de las tres en enseñarnos cómo Batman confronta directamente a la persona que asesinó a sus padres. Y ese es el primer capítulo del que hablaremos hoy. El frío de la noche. O en su idioma original Chill of the Night. El capítulo empieza con un joven Bruce saliendo del cine después de ver La Máscara del Zorro junto a sus padres. Como es ya propio de muchos de los orígenes de Batman, es que justo van al cine a ver una adaptación del Zorro. La película del Zorro suele usarse como un pequeño foreshadowing de lo que le esperaba a Bruce en el futuro. Es ahí donde se encuentran con el destino de todo Batman. Juro por los espíritus de mis padres vengar sus muertes, dedicando mi vida a combatir a todos los criminales. Una de las mejores escenas de Orígenes del Caballero de la Noche. Actualmente dos entidades se disputan el destino del Caballero de la Noche, pues un gran momento en su historia está a punto de ocurrir. Pues Batman estaba por chocar camino con aquel que le quitó la vida a sus padres. El espectro y el desconocido fantasma, Phantom Strange, hacen una apuesta con el destino. ¿Batman se vengará del asesino o hará justicia? Si lo asesina el espectro se quedará con Batman, convirtiéndolo en un agente de la venganza sin conciencia ni clemencia por los demás. Y si gana Strange Phantom, Batman continuará su propio camino. Batman disfrazado de un padre de iglesia visita al hombre que mandó a liquidar a los Wayne como venganza por un atraco que salió mal. Cuenta que no quería que murieran, sino que solo sufrieran, pero no es él a quien busca, sino aquel que jaló del gatillo. Aquella persona es llamada Chill, Frío. No confundí con Señor Frío o Capitán Frío. Batman va en su búsqueda de aquel que llaman Chill. Para averiguar su nombre es capaz de amenazar a alguien con quemarlo vivo. Si no fuera por el fantasma desconocido quien lo interrumpe y le muestra el pasado. En una fiesta de disfraces donde se reencuentra con sus padres. Vemos a Batman junto a Thomas interrumpiendo un atraco donde es participante Moxxon quien los mandó a matar. Al descubrir esto, el espectro hace su parte y mete a la mente de Batman. El espíritu de la venganza le enseña cómo Chill propuso acabar con la familia Wayne. Espere, escuche, lo compensaré. Puedo ajustar las cuentas con Tomás Díaz por usted. Es por él que está aquí, no por mí. Haré que sufra él y toda su familia. Como sea, pero que parezca un accidente. Y así nada más los condenó. Tan informalmente, sin remordimiento, sin siquiera pestañear. ¿Dónde estaba la justicia? Eso, ¿dónde? Joe Chill sabiendo todo. Batman irrumpe en una venta de supercriminales que Joe Chill estaba dirigiendo junto a los villanos más grandes de Gótica.
Batman irrumpe y logra acorralar a Shield, en una escena que me recuerda mucho a Spider-Man de Tobey Maguire cuando confrontó al presunto asesino del tío Ben. Batman le revela su identidad. Imagínate ser él y haber provocado tremendo efecto mariposa. Mandar a silenciar a 2 randoms para ti creó el mayor dolor de muelas de la delincuencia de toda la ciudad. Tentado a matarlo por haber revelado su identidad decide dejarlo ir. Pero el muy tonto comete un error. Confesarle a los villanos que él creó a Batman. Quedando enterrado en una pila de escombros, sin poder revelarle a nadie el secreto de Batman. Aquí quedó sellado su destino. A diferencia que el de Batman, quien al haberle dado la victoria al fantasma, este se ganó el derecho de elegir su propio camino. Dejándonos ver que en realidad quien causó el destino final de Shield fue el espectro. Terminando así el episodio. Este es el mejor origen de los 3 Batmans. Es de hecho el único que nos muestra su origen al 100%. Si bien los otros nos muestran detalles de su vida anterior a Batman, como entrenando y preparándose para ser Batman o el cómo consiguió el Batimóvil, este es el único que nos cuenta cómo murieron y hasta desarrolla un arco sobre eso. Simplemente el mejor episodio de Batman el Valiente y Batmite está de acuerdo con ello. Pasemos a hablar de uno de los mejores personajes de la serie. Booster Gold en este próximo episodio. I'm not Green Lantern. I'm Booster Gold. Always believe in your soul. You've got the power to know you're indestructible. Always believe in 'cause you are. Pasemos a hablar de uno de los mejores personajes de la serie. Booster Gold en este próximo episodio. La amenaza de los Madniks. ¿Esos no son los robots de Eggman? Dije Madniks, no Badniks. Booster Gold es uno de los mejores personajes recurrentes de la serie, si bien vimos algo de él en un episodio de la Liga de la Justicia Ilimitada de la continuidad de la serie de Batman Animated, acá tenemos más capítulos donde Booster aparece y son un deleite tanto para la gente que ya es fan del personaje como para la gente que apenas lo está conociendo, el héroe más grande del que jamás escucharás. Alguien que siempre está buscando las ganancias. Que siempre busca el camino fácil, alguien que en su presente era un simple conserje de un museo que robó un traje y un dron para viajar al pasado y convertirse en un héroe en una época más simple. Él y Batman comparten un mejor amigo, o mejor dicho, solían compartirlo. Ted Kord, el segundo escarabajo azul. En realidad en la continuidad de esta serie nunca existió Dan Garrett. Ted Kord es el primer escarabajo azul, y Booster Gold lo confirma llamándolo el primer escarabajo azul o el original. Sí, bueno, el primer escarabajo azul. Ya en capítulos anteriores se nos había mostrado cómo este se sacrificó para detener un misil nuclear que había lanzado su tío malvado usando la tecnología Kord. Batman lo admira como un amigo y como un gran héroe. Le es imposible pensar que fue amigo de alguien como Booster Gold. Quien conoce a esta dupla en los cómics sabrá que son amigos inseparables, por lo que la muerte de Ted le duele más a Booster de lo que Batman piensa. Batman se encuentra derrotando a los últimos enemigos contra los que luchó Ted, los Madniks. Esto pone nostálgico a Booster, quien decide viajar al pasado para visitar a el escarabajo. Como dato curioso, en este frame podemos ver como referencia el traje del primer escarabajo. Booster solo quiere una última aventura con su viejo amigo. También quiere darle un último placer a su amigo, ayudándolo a derrotar a aquellos villanos que no pudo atrapar antes de su muerte. Los Madniks. Al terminar regresa a su tiempo y descubre que arruinó todo. Los Madniks mutaron por el incidente que causó Booster Gold y ahora junto con Batman viajan al pasado y ayudan a Ted Kord antes de que los Madniks mutaran. Es curioso ver a este trío trabajar juntos, ambos son mejores amigos de Ted Kord y reflejan sus dos lados, el héroe divertido que causa desastres y el millonario serio que usa tecnología para luchar contra el crimen. Batman y Booster Gold representan ambas caras de la moneda de escarabajo azul. Esto hace que al final los tres puedan derrotar a los Madniks en el pasado y una vez más poder despedirse de Ted Kord antes de que se dirija a su última misión. Es una bonita representación de cómo una pérdida puede unir a las personas aún en tiempos oscuros. Tanto Booster Gold como Batman pudieron darle un último adiós a Ted Kord y ahora se respetan más uno al otro. Y para el último episodio que revisamos. Hoy el último episodio de esta serie. La caída de Batmite.
Como lo dije hace rato, Batman el Valiente es una serie muy ligera, no se toma tan en serio pero cuenta buenas historias. Esto les dio la libertad de meter a personajes tan raros como el Bat-Mite, o como es llamado en el doblaje de esta serie el Batiduende. Un fanático empedernido de Batman proveniente de la quinta dimensión quien en episodios anteriores ya ha sido tanto un dolor de cabeza como un aliado para Batman. Nunca creí ver una adaptación animada de Batman muriendo una y otra vez a manos del Joker con los poderes de un ser de 5 dimensión. Pero como todo lo bueno siempre llega a su final, en este episodio Batmite nos cuenta cómo Batman el Valiente ya está pasando por el salto del tiburón. Para quienes no conozcan este término, es una frase que describe un momento en el que algo que alguna vez fue popular, pero que ya no garantiza la atención que antes recibía, hace un intento para volver a recibir publicidad, lo cual solo aumenta su irrelevancia. Ejemplos claros de esto los tenemos en Los Padrinos Mágicos, cada personaje nuevo que metían en cada temporada era un intento más por no quedar en el olvido. O en caso de la serie Dallas donde un personaje muere y al final de la temporada resulta que todo fue un sueño. Este término nace de una sitcom de los años 70 llamado Happy Days, en la quinta temporada donde un personaje interpretado por Fonzie salta sobre un tiburón en el océano de California, de aquí en adelante su serie fue en picada. Y de ahí el nombre de la expresión. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el final de Batman? Pues Batmite considera que esta serie debe morir ya, para darle paso a un Batman más serio y realista. Demostrando lo ridículo que se ha vuelto Batman el Valiente. Contando cómo lo que alguna vez se sintió fresco ahora se ha vuelto repetitivo. Recordando que en su momento él defendía la serie con aquella icónica frase que sirvió para burlarse de los jóvenes titanes en acción durante un tiempo. Lo siento, pero ese no es mi Batman. Toma, lee esto. La rica historia de Batman le permite ser interpretado de muchas maneras. Sí, esta es una versión más ligera, pero igualmente válida y fiel a las raíces del personaje, como el Vengador atormentado que llora por papi y mami. Una carta de amor para la era de plata de los cómics. Y ahora un somnífero para los televidentes quejándose del episodio donde adaptan al Batman arcoiris. Así es como Batmite recuerda el salto del tiburón, alterando la realidad del programa, dándole todos los clichés de un programa en decadencia. Una hija adorablemente molesta, una esposa salida de la nada. Inventos raros metidos para vender juguetes. Reemplazar la voz de un personaje secundarios, como Aquaman por la voz de Ted McGinley. Esto es un chiste muy gringo. Ya que este actor tiene la mala fama de que siempre es contratado cuando un show está en las últimas y ya ha pasado por el salto de tiburón, teniendo 4 antecedentes con esta Happy Days en la temporada 8, de Love Boat, Dynasty y Married with Children. Muchos lo consideran un asesino serial. ¿Entienden? ¿Serial? Sí, ya me callo. Incluso mostrando a un padre y a su hijo viendo el show preguntándose si es buena idea seguir viéndolo o cambiar de canal. Aquí es donde Ambush Bug, un ser igual de poderoso que Batmite, comienza a intervenir para evitar la caída del show. En el cielo de Ciudad Gótica se ve como la gente cambia de canal, reflejándolo como una señal de estática. ¡Estoy hablando contigo! ¡No! ¡No lo hagas! Intentan la violencia sin sentido para ganar más tiempo. Pero Batmite contesta dándole a Batman un traje de juguete exclusivo de Walmart, le da un sobrino al perro de Batman basado en Scrappy-Doo. ¡Malvado! Lo muda de Ciudad Gótica a Malibu y le da armas de fuego a Batman. Esto me da especial gracias porque hace poco un chico pro armas en Estados Unidos fue a protestar en Estados Unidos disfrazado de Batman. ¿Se imaginan eso? Batman usado como una propaganda pro armas. Pero es gracias a que Batman no usa armas, que este recuerda quién es y todo regresa a la normalidad justo a tiempo para el final del episodio. Aún así esto no salva a la serie pues los productores ya hablaron, Batman el Valiente será reemplazado por un Batman más oscuro. Un Batman hecho con animación 3D. Un Batman, mujer. Bueno, esto último es un chiste y fue un chiste adelantado a su tiempo. Hasta el día de hoy la gente sigue llorando por cosas así. Aunque fue solo un chiste, de hecho después de esta serie sí siguió un show hecho con animación CGI. Barbie Batman. Lamentablemente no nos alcanzó el tiempo ni las ganas para verlo, aún. Con esto llega el fin de la serie de Batman el Valiente. Pero Batmite no se dio cuenta de algo.
A él ser un personaje tonto y muy sobrenatural para los estándares de Batman, no hay lugar para él en una serie más oscura y seria. Así que este también es su final. Y esto se lo hace saber Ambush Book, despidiéndose con el clásico diálogo de porque eso es todo, amigos. Como epílogo del episodio tenemos a todo el elenco de la serie, los miles de héroes y villanos que Batman ha ayudado y arrestado a lo largo de la serie, conviviendo tranquilamente mientras los de producción se llevan las cosas de la Baticueva como si fuera mera escenografía de una serie. Dejándonos con un último mensaje de parte de Batman. ¿Decir que fue bueno mientras duró? Claro que lo fue. Hasta que volvamos a vernos, chicos. Sepan que lo que sea que aceche en todas sus millares de formas, yo estaré ahí con los martillos de la justicia para pelear por la decencia y defender al inocente. Buenas noches. Muchas personas suelen comparar frecuentemente esta serie con Teen Titans Go, pero nada más lejos de la realidad. Una se ha vuelto un sinsentido incoherente que solo sigue sacando episodio tras episodio porque aún genera la mínima ganancia con el mínimo esfuerzo, mientras la otra, como bien dijo Batmite, es una carta de amor a la era de plata de los cómics de DC. Es por eso que podemos ver tanto personajes reconocibles y otros que actualmente, gracias a recientes películas o series que se han retomado actualmente en DC Studios, se han hecho con oídos y otros incluso antes de eso. Pero a diferencia de Teen Titans Go, quien también tuvo un episodio donde un personaje ajeno a la serie intentaban cancelar el show, acá sí supieron dónde acabar. Bien, toca hablar y comparar a las tres series solo por diversión. Vuelvo a repetir que esto no es para señalar cuál es mejor que la otra. Solo es opinión personal. Para esto, haré una tabla con puntos completamente subjetivos para ir calificando y dando puntos a cada serie. Para cada punto habrá 3 aspectos que les dará el visto bueno a cada una de las series. Los cuales son: diseño de personajes, fidelidad a los cómics e historia y desarrollo. Bien, empecemos con mejor Batifamilia. Batman animado tiene la candidatura más fuerte, pues es quien más desarrolla a sus miembros de la Batifamilia alrededor de la serie. Vemos desde que Dick Grayson se convierte en Nightwing hasta el surgimiento e incluso caída del segundo Robin en el futuro, que es un Team Drive con el origen de Jason Todd. Incluso vemos la unión de Batichica como una forajida que adopta el nombre de Bat sin permiso del original, pero al poco tiempo ganándose la confianza de este y uniéndose a él. En sí son el paquete más fiel a los cómics y el más desarrollado de la Batifamilia, a la vez la más amplia. Se abordan sus temores, como aquel capítulo en el que Batichica, bajo el efecto del gas del espantapájaros, imaginó una realidad donde ella moría y Batman era casado por la policía cargando la culpa. Otro donde nos muestran cómo Robin se convirtió en Nightwing porque se sentía agobiado al lado de Batman, con Tim Drake como en el futuro fue secuestrado por el Joker, manipulado para ser su hijo y al final aún quedando con remanente en él después de tantos años. Fácilmente es la Batifamilia más problemática, densa y oscura de las tres, pero eso caracteriza a esta serie. Sus diseños son muy estándar, remarcan el estilo de Bruce Timm como todo en la serie, no hay mucho de qué hablar en este aspecto, tienen esos torsos exagerados, y nunca me gustó ese peinado para Nightwing, qué bueno que se lo cortaron en la película de Harley Quinn. Y también están sus rediseños en la temporada 3, o mejor conocida como las nuevas aventuras de Batman. Esta serie tiene una paleta de colores más contrastante, muchos personajes se hacen más pálidos y sus ropas se hacen más oscuras. Los protagonistas no sufrieron tanto por este cambio, si acaso el más notable es el traje de Batgirl y el paso de Robin a Nightwing. La Batifamilia de The Batman es más infantil, en el sentido literal de la palabra. Literalmente Robin y Batichica son niños de 12 años. A diferencia de la serie anterior donde rondaban entre los 17 a 18 años exceptuando por Tim Drake, acá tanto Dick como Bárbara son niños menores de edad ayudando a un Batman un poco más juvenil a luchar contra el crimen, Bárbara uniéndose en la temporada 2 y Robin en la 3. Ya mencioné la historia de Robin cuando hablé de The Batman, pero la historia de Bárbara también es buena, una chica que se une a Batman al darse cuenta que su mejor amiga se ha convertido en una supervillana y debe detenerla ya que se siente culpable por acabar convertida en eso. Al igual que en la serie pasada, Batman tarda mucho en reconocerla siendo hasta la mitad de la temporada 3, que le da comunicadores y autorización de entrar a la Baticueva.
En cuantos diseños pues vemos a una Batichica que personalmente me da aires de Gwen de Ben 10, cabello naranja y el clásico traje morado con unos toques de tela reflejante y rasgada, que parece hecho en casa. Para Robin lo vemos con un corte de pelo muy ordenado, parecido al clásico pero dividido en corte de librito. Su traje cuenta con una capa negra pegada al cuello como la capucha de Batman y su traje es el mismo con el que iba a debutar en el show de su familia antes del accidente, por lo que tiene más valor sentimental. Sin olvidar que también es el traje que posteriormente usaría en Teen Titans. En realidad, si bien sus trajes son los mismos y Robin se ve un poco más crecido en Teen Titans, aún así no se puede afirmar que sean el mismo Robin, ya que hay ligeros retcons entre una serie y la otra, como que Polilla Asesina pasó de ser un villano de cuarta que luego muta a ser un científico mitad polilla con una hija. Sí, es verdad, pero su traje es prácticamente el mismo. Bueno, también hay que recordar su traje como Nightwing en un episodio ambientado en el futuro con un Batman gigante que hace referencia al del cómic de Dark Knight Returns. Tenemos una Batichica retirada convertida en oráculo, así que sí, en esta serie de Batman para chicos de 7 años en adelante ocurrieron los acontecimientos de The Killing Joke. Y un Robin adulto con un nuevo alias, Nightwing, siendo un traje básicamente calcado al de los 90, solo que sin ese corte de cabello tan raro, pero en realidad los he engañado, ya que este no es el primer diseño de Nightwing en esta serie. Antes, en un capítulo donde Robin juega videojuegos, vemos que el personaje que él creó es Nightwing, pero una versión más colorida y vistosa de este, más fiel a la primera aparición del personaje por allá de los años 60. Y para terminar, la Batifamilia de Batman el Valiente. Esta es la Batifamilia más débil, ya que no hay rastro de Jason Todd, Tim Drake ni otros. Batichica solo apareció una vez en un episodio como tal y otra solo como parte de un chiste introductorio pre-intro. Como ya mencioné, esta serie se centra mucho más en Batman relacionándose con otros héroes, por lo que se sacrifica mucho de sus interacciones con su círculo más cercano. El único que se salva es Robin, teniendo todo un capítulo dedicado a cómo abandonó a Batman para volverse independiente, a diferencia de que este al inicio no adopta el manto de Nightwing y continúa siendo Robin, solo que con traje más amarillo. Es posteriormente en el mismo episodio donde sale Batichica que Robin ya es Nightwing con un traje muy parecido al del videojuego en The Batman, igualmente haciendo alusión a su etapa más temprana en los cómics. Aunque hay una breve aparición de Damian Wayne, no la contaré mucho ya que toda su participación formó parte de un fanfic de Alfred donde Bruce y Selina Kyle se casan y tienen a Damian como su hijo. A Cazadora no la tomaré como parte de la Batifamilia, ya que, sin mencionar un par de coqueteos entre estos dos, no se relaciona mucho con Batman. Puntos extra por la canción de doble sentido de las aves de presa. Flash siempre así se esfuerza al máximo. Lástima que va muy rápido. Sus heroicos hechos. Claro, cuando dispara derecho. Solo desea. Aquaman siempre es valeroso. Su pececito, menos novedoso. Debo admitir que me encantan los trajes de Bruce Timm, pero solo por el peinado de Nightwing. Del punto del diseño se los voy a quitar. Pero son los de la historia y desarrollo más compleja. Es de sorprender la dedicación que tuvieron con estos personajes, ya que su historia no termina en su serie, continúa en Batman del futuro. Podemos ver cómo le guardan rencor a Bruce y cómo a veces se arrepienten de haberlo conocido, las relaciones que tuvieron con él, y eso es algo que pocas veces se puede llegar a ver en este tipo de series, sobre todo actualmente. Mejor trío terrible. Without saying a word! Ah, boo! Boo on you, sir! Ya sé lo que están pensando. ¿Y estos randoms quiénes son? Sí, pues lo mismo yo pensaba antes de ver estas tres series. El trío terrible son villanos de Batman provenientes de los cómics muy rara vez usados, pero en esta serie, en las tres series aparecen como villanos episódicos, literalmente caballeros hacen lo suyo y se retiran, pero ocurre en las tres series y no solo eso, sino que en las tres tienen habilidades y orígenes completamente diferentes. En The Animated Series eran unos simples millonarios que buscaban más adrenalina y empezaron a robar bancos solo por diversión usando unas máscaras genéricas de depredadores. Algo así como los locos de los VIP que ven el juego del calamar, pero no tan extremo. En The Batman son unos adolescentes rechazados de la sociedad que usan un suero mutante para convertirse en furros, que atemorizan estudiantes como una alegoría al consumo de sustancias ilícitas y cómo la marginación social te puede llevar a consumirlas.
mientras que en el caso de Batman el Valiente toma un poco de ambos y les añade un par de elementos. Si bien, acá también son millonarios en busca de más acción, acá buscan la acción entrenando con un monje, quien casualmente es el mismo con quien Batman fue a entrenarse para convertirse en el Caballero de la Noche. Usando máscaras que representan su animal tótem, obviamente siendo el murciélago para Batman y para estos millonarios su respectivo animal, estos desertan y se unen a la Liga de las Sombras. Tiempo después vuelven, asesinan al maestro de Batman para obtener el poder de sus animales tótem convirtiéndose en animales místicos mutantes. Uf, necesito de lo que consumían los guionistas de esta serie. En cuanto a diseños, los de la serie de los 90 son muy simples, hombres trajeados con cabezas del animal que representan, zorro, buitres y tiburón, un depredador de cada terreno. Pero son los más fieles al material original de los cómics, así que les doy ese punto. The Batman hace algo creativo con ellos, me gustó mucho el concepto de ser los marginados que obtienen el poder para vengarse de aquellos que los oprimieron y sus diseños mutados se me hacen de los mejores de estos tres, se ven más estilizados. Les daré el punto del desarrollo de su historia y de sus diseños y en un momento explico por qué, pasando a The Batman el Valiente. Si bien está creativa la historia, de y cómo conectan todo para que tenga algo más personal con Batman, agarrando elementos tanto de los animales mutantes como de los millonarios que estaban aburridos, simplemente no me terminan de convencer. Eso sí, un plus por meter a estos tres villanos de cuarta por tercera vez consecutiva a una serie de Batman y lograr que sean algo diferente a las dos antes vistas. Me pregunto si alguien en las oficinas de Warner Animations tenía algo con estos tres, porque ni siquiera villanos un poco más conocidos como el Sombrerero Loco, quien solo apareció en The Animated Series, o Spellbinder, quien salió en el universo de The Animated Series en Batman Beyond y también en The Batman, tuvieron la oportunidad de aparecer en las tres series. Cuadrilla de villanos. Batman tiene una cuadrilla de supervillanos. Joker, Riddler, Mad Hatter... ¿Y qué? Batman no es nada sin sus villanos, es gran parte del atractivo del personaje. Por eso las tres series cuentan con una gran cuadrilla de villanos para su respectivo Batman. Cabe aclarar que solo mencionaré a los recurrentes y a los que sean estrictamente de Batman. Esto es importante aclarar para Batman el Valiente, ya que cuenta con muchos más villanos que solo de Batman. Tal vez mencioné algún episódico, pero solo si tengo algo que decir sobre él. The Animated Series cuenta con la plantilla más icónica: Joker, Harley, Hiedra, Dos Caras, Señor Frío, el Ventríloco, el Espantapájaros, Rupert Thorne, Gatúbela, el Sombrerero Loco, el Pingüino, Ra's al Ghul, el Acertijo, Man-Bat, Clayface, Killer Croc, Hugo Strange, Pain, Baby Doll, Maxie Zeus, Man-Bat y el Rey Reloj. Y esto sin hablar de los villanos del futuro ni algunos gángsters. En su mayoría son loquitos desquiciados que tuvieron un doctorado. La mayoría de ellos tienen historias de orígenes brutales y personales. El capítulo donde cuentan el origen de Señor Frío, llamado Corazón de Hielo, fue incluso nominado a un Emmy por mejor escritura. Ya se dan una idea del nivel que tenía la serie, incluso fue esta quien le creó el origen de su esposa enferma. Pero no solo se queda ahí, como ya comentamos, se le intenta dar un trato respetuoso a todos los villanos, haciendo que su historia sea completamente creíble y desgarradora, haciéndote pensar que lo único que desentona es el cómo se visten, pero bueno, esto se justifica fácil porque están locos. Algunos de estos villanos fue la primera vez que los vi en acción, como lo fue el Ventríloco, un pobre hombre víctima de su esquizofrenia, creando una segunda personalidad mafiosa basada en Scarface, quien después de varios episodios donde él es el villano protagónico por fin se rehabilita, todo para que sus secuaces lo manipulen haciéndole pensar que esa voz aún sigue dentro de él, y lo triste fue que aún seguía ahí dentro. Otro ejemplo de villano con la percepción de la realidad bien alterada es Maxie Zeus, el cual, si bien es episódico, me llamó la atención por tener asistentes que legítimamente se preocupaban por su salud mental. Un pobre hombre que se creía Zeus, veía a Batman como Hades y a su empresa como el Olimpo. O el Sombrerero Loco, un científico brillante que sucumbía tanto a su obsesión por Alicia en el País de las Maravillas, que manipuló un invento suyo para hacer realidad su retorcida fantasía a costa de la voluntad de la gente. Sin duda es la serie que más te hace pensar en lo trastornados que están en verdad los villanos de Batman, y que no todos son villanos llenos de pura maldad como lo son el Joker, Ra's al Ghul o Bane. Algunos solo necesitaban un mejor entorno para no acabar así.
Aunque también hay algunos que se sentían así pero prefieren ser así, como Killer Croc, quien en el episodio donde hace alianza con Baby Doll porque ambos son rechazados sociales vemos que es el típico caso de echarle la culpa a la sociedad sin esforzarse en hacer algo por sí mismo. ¿Por qué me suena tan familiar del país en donde vivo? En cuantos diseños pues son buenos y estándar, personalmente el diseño de Killer Croc en esta serie nunca me gustó, la primera vez que lo vi me tardé en caer en cuenta que era él, no tiene ni el color característico ni el tamaño de este. Es hasta la tercera temporada o también renombrada como Las Nuevas Aventuras de Batman donde todos los personajes son rediseñados para ir más con la nueva estética de este universo que empezaron con la serie animada de Superman que su diseño mejoró, lo mismo pasa con los demás, el Pingüino pasó de ser un chaparro gordito jorobado con manos de pingüino de 3 dedos a tener un semblante más formal con manos con 5 dedos y guantes blancos, una postura más erguida y una nariz que pasa de estar curveada para abajo a estarlo para arriba. Otro ejemplo drástico es el de Catwoman, que la primera vez que la vi pensé que era un personaje distinto con el mismo alias. Pasó de ser una joven rubia con traje morado con negro que dejaba ver parte de su rostro humano a un traje completamente negro con orejas más picudas, la cara blanca por alguna razón y sus ojos pasan a ser completamente blancos, sin mencionar que en el último episodio antes del rediseño la vemos redimida y en el primer episodio de la última temporada la vemos robando como si nada, aunque esto último es más culpa del orden de episodios que tiene HBO Max. Un caso menos drástico es el Joker, quien no cambia mucho, solo sus ojos pasan a ser negros con pupilas blancas y su camisa y moño pasan de naranjas a verdes. Y así otros villanos que les estaré dejando aquí. Con The Batman debo admitir que me gusta más su estética, sus villanos más destacados fueron Joker, Harley, el ventríloco, Hiedra, Clayface, Mr. Freeze, Killer Croc, Black Mask, Acertijo, Hugo Strange, el hechicero, Firefly, quien en la serie anterior apareció como villano episódico, acá se vuelve más recurrente, llegando a formar un dúo con el Señor Frío. Y otros que eran muy caricaturescos para la serie de los 90s acá debutan como Clue Master, Everywhere Man, Toymaker y Ragdoll, a este último tal vez lo recuerden si vieron la serie de Flash. Podemos hablar mucho de los villanos de The Batman, especialmente por sus diseños. Empezando por los dos Clayface, el original de la serie y el que está más inspirado en los cómics, están muy estilizados, uno recuerda más a cosas como Sandman siendo más humanoide y el otro yéndose por lo caricaturesco y gigante. O Bane, quien era un flacucho envuelto en cinta negra que se inflaba y dejaba ver una piel roja, con un aspecto muy corpulento. La Gatúbela de esta serie tiene orejas muy exageradas y un cuello muy grande, me gusta mucho el traje pero la verdad me recuerda más a un ratón de desierto o a un zorro de nieve más que a un gato. El rediseño del Pingüino apoya mucho a su nueva historia, siendo una contraparte directa de un Bruce Wayne que fue por los malos pasos, ya que la familia Coppel era de dinero hasta que lo perdieron todo en Europa, obligando a el Pingüino a volver a Gótica negado, a renunciar a su vida de millonario, comienza a robar con sus aves para mantener su estabilidad económica y estatus social. Otro cuyo origen fue cambiado drásticamente es el Señor Frío, quien pasa a ser un villano creado por Batman al ser un criminal que quedó encerrado en un congelador por su culpa, tomándolo por muerto pero regresando para tomar venganza. Otros cambios que son más estéticos son el caso del ventrílocuo, quien pasa de inspirarse en el Scarface original con un look de gángster italiano pasa a ser un gángster más de la década de los 2000, con colgantes de oro y chaqueta deportiva. O Acertijo, quien ahora pasa es un villano más tecnológico con muchos asistentes y hackers uniformados, pero por alguna razón se ve como un metalero dark emo. Una adición en esta serie fue Salomón Grundy, quien sí apareció en el universo de Batman de Animated Series pero hasta la Liga de la Justicia posterior a la finalización de la serie de Batman, acá vuelve pero como una leyenda urbana, siendo un muerto que se levantaría de entre la tumba, para vengarse de los descendientes de aquellos que lo traicionaron pero al final siendo solo Clayface intentando pasar desapercibido en Halloween. Qué irónico. La serie del universo realista no tuvo miedo de meter a un zombie resucitado sin memoria que habla, pero en la serie del universo un poco más de ciencia ficción no aceptan cosas sobrenaturales en su historia.
A decir verdad, los diseños de esta serie son mis favoritos, no lo voy a negar, me encanta esa vibra tan del 2000, repito, algo muy parecido que pasaba con Transformers Animated, que es del mismo año, o la serie de las Tortugas Ninja de esos tiempos. Son tan estilizados, cambian historia y orígenes que justifican el por qué sus diseños son así, o al menos con la mayoría. Simplemente me gusta su onda. Pasemos a ver a El Valiente. Acá cuesta mucho hallarle porque no muchos de los villanos aparecen muy seguido, casi siempre Batman está lidiando con amenazas de otros héroes o villanos de escala planetaria. Pero sí podemos destacar algunos como el Rey Reloj, el Caballero Fantasma, Gorilla Grodd, el Joker, Dos Caras, Catwoman, Hombre Calendario, Amazo, Hombre Caleidoscopio, Cara de Bebé, Grundy, el Maestro de Música, quien por cierto se carga tremendo capítulo musical y es un invitado especial, Catman. ¡Señor Lunar es el villano más colorido! ¡Toto! ¡Y Retoto! ¡La polilla asesina! ¡El señor Cero! ¡Hombre Cometa! ¡Y Hombre Zebra! Bueno, esta serie no se especializa mucho en el trato de los villanos de Batman, a este punto de su historia Batman ya es un icono mundial y se encarga de problemas más globales, no por nada sus villanos finales de temporada fueron Starro, un conquistador de planetas, y Equinoccio, un villano que llevó a Batman a tener que alcanzar el grado dimensional. Los diseños de los villanos clásicos son entre raros y tradicionales, tenemos por ejemplo a Gatúbela, que tiene una máscara que asemeja a la de los 90s, pero con un vestido morado de corte largo escotado, pareciendo una líder de banda criminal más que una ladrona. Posteriormente, casi al final de la serie, la rediseñan con un traje negro de leotardo con una máscara roja y ojos felinos amarillos. Señor Frío tiene un traje aislante estilizado, no recuerda tanto a él, sobre todo porque sus apariciones son contadas y casi siempre de fondo únicamente. Lo mismo ocurre con otros villanos como Dos Caras, cuya participación más destacada fue en un episodio donde Batman olvida quién es, o el Pingüino o el Guasón. O sea, siento que cumplen, pero no creo que resalten como deberían. En esta serie resaltan más los villanos más olvidados como el Hombre Cometa o el Hombre Caleidoscopio, dejando a los villanos más icónicos en un segundo plano. De los pocos que tienen una participación semiprotagónica son el Guasón, Dos Caras y Gatúbela. Al final decidí que el punto del diseño se va para The Batman, y tanto el punto del desarrollo de historia como de fidelidad a los cómics se la lleva la serie de los 90s, aunque el puesto del desarrollo de historias estuvo muy peleado entre ambas, ya que si bien la serie de los 90s se defiende bien, hay cosas que se desaprovecharon y que la serie del 2008 sí usó, como la participación de Hugo Strange. Lamentablemente, de nuevo Batman el Valiente no se lleva ningún punto, aunque esto podría cambiar pronto. Relaciones con otros héroes. Don't you think you should sit down? Aunque no parezca uno de los mayores fuertes de Batman, es el verlo relacionarse con otros héroes, ya sea discutiendo sus ideales, apoyándolo en batalla o viendo cómo desconfía de todos, creando planes de contingencia para ellos. Es parte de su ser. Es por eso que en todas estas series en algún punto Batman interactúa con varios héroes. Si bien en Batman The Animated Series solo lo vemos relacionarse con unos pocos héroes igual de sombríos que él, como Satana o Etrigan. Posteriormente en la serie de la Liga de la Justicia vemos esta faceta de él, conviviendo con otros héroes, y cómo forman parte del mismo universo y fueron escritas y creadas por los mismos que crearon Batman The Animated Series, lo tomaré en cuenta. En The Batman pasa exactamente lo mismo pero con más intensidad, ya que la temporada 3 de The Batman termina con una invasión alienígena, con John Jones, el detective marciano, ayudando a Batman y al final pidiéndole que se una a la Liga de la Justicia, curiosamente de una forma muy parecida a como ocurre en el primer episodio de la Liga de la Justicia de Bruce Timm. Y ya la 4ª temporada, que es al final, en su mayoría trata de Batman ayudando a la Liga con sus villanos, a Superman con Lex, a Flash con Mirror Master, a Linterna Verde con Sinestro y a Flecha Verde con Vértigo, quien como dato curioso fue presentado en la serie de los 90s como un villano de Batman. Y pues ni tenemos que mencionar a Batman el Valiente, donde la premisa de la serie es Batman ayudando o siendo ayudado por otros héroes, a tal punto de haber episodios enteros donde Batman queda relegado a ser un personaje de fondo. El punto del desarrollo se lo doy al Batman de The Animated Series, pues con él vemos cómo aprende a relacionarse desde cero con otros héroes de poco a poco, primero con el equipo principal de la Liga y luego con otros héroes en la Liga Limitada. Su pico de desarrollo lo vemos en el epílogo de Batman Beyond, en donde vemos una breve historia del pasado donde Bruce logra empatizar con una villana y la ayuda a enfrentar sus últimos minutos de vida.
The Batman también tiene que aprender a trabajar en equipo, aunque se ve que le cuesta mucho emparejarse con otros héroes, esto no lo llegamos a ver mucho, ya que lo vemos más lidiando con amenazas individuales a la vez que héroes invitados de uno en uno. Solo lo vemos en equipo un par de veces. Y el punto no se fue para Batman el Valiente, ya que es un Batman ya desarrollado, si bien aún tiene cosas que aprender como relacionarse con Plastic Man, Buster Gold o entrenar a una nueva Liga de la Justicia, como tal el arco de aprender a relacionarse ya está completo y su dinámica es más de ver sus interacciones con otros héroes, en especial Aquaman. Es chistoso comparar estas versiones, si bien no hay un Aquaman en The Batman, comparar al Aquaman de cabello largo que sacrificó su brazo al cortárselo a sí mismo para escapar de la muerte con el Aquaman egocéntrico y padre de familia que se la pasa hablando de sus libros de memorias autobiográficas es muy hilarante para mí. No es que uno sea mejor que el otro, simplemente van dirigidos en direcciones opuestas. Con Martian Manhunter pasa algo parecido, en The Animated Series su forma original es menos antropomórfica y la forma más humanoide la usa para verse amigable a los humanos, el de The Batman me da un poco de gracia por esa barbilla tan exagerada y el de Batman el Valiente refleja su lado más inocente e inseguro, me encanta que es el único de los tres que tiene aquella obsesión por las galletas parecidas a las Oreo proveniente de los cómics. Al final esta tabla quedó así. Fue una experiencia algo rara ver 3 series de Batman seguidas, la idea de este video surgió sin querer, las empecé a ver para intentar distraerme un poco, pero ya cuando estaba a la mitad de Batman el Valiente pensé, esto podría ser un buen tema para un video y aquí estamos. Muchas gracias por ver este video algo diferente a lo normalmente acostumbrado acá.